Bueno, analicemos estos dos temas que se han quedado con la tarde de hoy. Me imagino que serán las portadas de mañana, la renuncia de Melba Acosta y todo este jamaquión que le han dado a la estructura gerencial de la Universidad de Puerto Rico. José Ronaldo Jarabo, expresidente de la Cámara, Ángel Cintrón, exrepresentante y exdirector de campaña de Luis Fortuño. ¿Cómo están los dos? Muy bien, buenas tardes. En la lucha cotidiana. ¿Le sorprendió la renuncia de Melba? O sea, ¿los cogió por sorpresa o alguien lo esperaba? Yo pensé que iba a terminar el cuatrienio, si ya para lo que falta que venga el resto. Yo pensé que no terminaba el cuatrienio. Eso hubiese ido antes, quizá. Sí, algunos han reaccionado con mucha candidez y franqueza, ¿no? De que fue a destiempo. Escuché a un legislador PNP queriendo decir que se tardó mucho en renunciar. Y me parecía al escuchar que estaba diciendo lo mismo que ha dicho el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que es popular, pero hace tiempo que le retiró la confianza al equipo económico del gobernador y muy especialmente a Melba. Así que, ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Ella Ese dice es el gran enigma. porque ya logró encaminar la reorganización del gobierno. Y Bueno, como ya logró ese objetivo, pues porque si es cuestión de hipótesis. No dijo recordemos ella. que en septiembre poco a poco comenzará el proceso de la Junta de Control Fiscal a hacer sus primeros pininos y probablemente no le interesa tener que interactuar con la Junta entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Podía venir San Pedro y el resultado iba a ser el mismo. O sea, Melba Acosta, Javier Ferrer, el que fuera. Esto era lo que iba a pasar porque el problema era monumental, gigantesco. Lo sobrepasó. O había alguien que de verdad podía resolver algo. Estás siendo muy realista en tu pregunta, me gusta eso. O sea, posiblemente esa es la hipótesis más razonable de que la situación era tan mala al comienzo de este gobierno que hubo dos grandes errores de la administración. Uno, no informárselo al país en enero del 2013 y comenzar como si hubieran bajado en paracaídas de la luna, ¿no? Y segundo, entrar realmente en una negación. O sea, no solo no informarlo, que es lo que hace cualquiera que llega a controlar una operación, sea privada o pública, empresarial o de la clase que sea, educativa, le informa a su clientela, en este caso el país, cómo está tomando el control, cómo está la cosa cuando él llega, ¿verdad? No lo hizo. Y empezó a hacer propuestas y aumentó el presupuesto. Está en un periodo de negación. Realmente como que no cayeron en cuenta de cuál era la situación. De ahí en adelante, pues uno puede debatir si las medidas que se tomaron empeoraron la situación, si no lograron superarla, pero claramente es muy probable lo que tú implicas. Bueno, yo voy a diferir diametralmente errónea en ese punto hoy, porque yo creo que esa es la excusa más fácil para este gobierno salir del paso y evadir responsabilidad. Uno, todo gobierno que entra, que más que menos sabe lo que hay, sobre todo un gobierno popular más que un gobierno PNP, porque tiene adentro lo que se llama el gobierno permanente y conoce al detalle lo que está sucediendo. ¿Qué es el gobierno permanente? ¿No sabe lo que es el gobierno permanente? No, pero ¿por qué el Partido Popular y el PNP no? No entiendo. Eso es cultural, eso es histórico. Eso es así en todas las agencias. ¿En la agencia? En la agencia, sí, en el middle management. Un sedimento que está permanente. Segundo. Yo he oído lo mismo, pero lo dicen los populares de los PNP. Hubo unos compromisos públicos de que se iban a hacer o dejar de hacer unas cosas que nunca sucedieron. Tercero, porque claramente, si de verdad queríamos administrar esto bien, podríamos traer el argumento de que en el 2008, cuando Acevedo Vilá terminó, había un déficit no constitucional de $3,000 millones que se dejó en 800 en el 2012, más la deuda pública que existía, que se tenía que refinanciar forzosamente porque no se podía pagar. Así que esa situación no fue traída por arte de magia ni sucedió en 4 años. Aquí ha habido acumulación de problemas, pero se pudo escampar los 4 años anteriores, no se trancó gobierno. Perdóname un momentito, no se degradaron los bonos. En el 2008 se iban a degradar los bonos de Puerto Rico, no se degradaron en 4 años, y uno de los elementos más importantes que ha sufrido este país es la degradación del crédito público, porque nos impide el acceso, y la crisis de cash flow de hoy no es otra cosa que la falta de acceso a los mercados,
a financiamiento a corto plazo, los trans, y todo eso se pierde. Oye, ya nadie en Puerto Rico defiende los logros de Luis Fortuño, solo su exdirector de campaña. No. Nadie lo defiende. Es que no, Ronnie, pretender decir que el Partido Popular de este cuadrenio está bendito, sea Dios, los pobres recogiendo los escombros que recibieron para zafarse. Oye, es absurdo, ya está ridículo. Yo no dije eso. Los números están ahí Yo no y la dije información eso. está ahí. Y la información de que se refinanció está ahí. Y la información de cuál era el presupuesto. Primero, no se degradaron los bonos. Segundo, se bajó el presupuesto consistentemente por 4 años. Esto es un ¿Qué fue debate lo primero que como que hizo el estamos Partido debatiendo Popular? hacia atrás, Aumentar retroactivamente. el presupuesto y el gasto público. Y esa curva, conjunto a decir que no me importa lo que piense la Casa Acreditadora, aquí nos trajeron. Pero una pregunta. Ahora Está muy pretender emocionado el que nada de exdirector de eso campaña. sucedió Está y muy que fueron emocionado. errores y fueron benditos errores de juicio, no comunicaron. Por favor. Pero ¿quién dijo Vamos a- eso, Ángel? ¿Quién dijo eso? Tú acabas de No decir es eso, verdad. Ronnie. No, tú estás oyendo y no otra- vamos a seguir estás caminando oyendo con el otro- país. Estás oyendo No, otro el mensaje. país no va a Pero, caminar cuando tú con esas termines tu discurso, expresiones yo lo digo. retóricas. No queremos de ser honestos con nosotros mismos. El país no va a caminar. Pero una pregunta. Pues Y aquí para ser estamos, y honestos con seguirá nosotros peor. mismos, tenemos que reconocer que tu gobernador, el que tú eres el director de campaña, Ajá. cogió prestado más que nadie. Eso es falso. Tuvo el déficit más grande. Eso es falso. El déficit más grande. Eso es falso, Esto- Ronnie. oye, esto está en las estadísticas No. oficiales Es que del es Banco falso, Ronnie. Gubernamental. Es falso, Ay, Ronnie. por favor, Fue refinanciamiento de deuda de los 7 dos mil gobiernos millones de anteriores. fondos ARRA. Ronnie, es cogieron falso. prestado más que nadie. Es falso. Tuvieron el déficit más grande. Es incorrecto. Y ahí les dejo- esa es la verdad de los no, números. Ronnie. Bueno, para Lamento ti, decirte estamos que en esa campaña, información es falsa. Estamos diciendo las cosas como son. No. Es que yo quiero que esta patria camine. Y con esa cultura, esta patria no va a caminar. Porque seguimos empezando a Pero- enterrar los muertos debajo de la pero, de la licenciado, alfombra. yo he escuchado Igual que a- la Universidad de Puerto yo he Rico. escuchado a Tiene Ronnie- que decir el informe que Tony García Padilla, Sí, que está detrás de eso. pero- Todo el mundo lo sabe, pero, por licenciado, Dios. Bueno, yo, vamos a yo- seguir yo he con escuchado, otra en cortina. honor Vamos, a la vamos, verdad, no. yo he escuchado a Ronnie admitir los errores de esta administración. Chico, es que uno se cansa. Déjenme Ronnie, terminar. uno se Pero cansa. vamos a ¿Cuáles escucharnos. fueron los No es errores de contigo, la Ronnie, administración no es contigo. Fortuño? ¿Cuáles fueron los errores? Ninguno. ¿Cómo va a ser? Pues perfecto. Votaron a 37,000 personas, cogieron otro para acá, después al final dijeron no fueron 12 nada más, el neto de 4 años, después de pasar por la piedra a 37,000, a quienes despidieron, persiguieron o los obligaron a retirar. Eso es parte de la historia, pero esa parte de la historia él no la quiere ¿Sabes recordar. qué pasa? Yo veo las cosas Eso no como era lo que son, iba a decir. como son. Yo he criticado, como dice él muchas veces, a la administración de García Padilla por asuntos fiscales, por asuntos presupuestarios, por asuntos políticos. Así que yo no Sí, sé a pero quién tú le estás Ronnie, contestando, falta pero a lo más mí no es, a importante, mí no es. que es que esa administración no ha sido honesta con el país desde el día 1 y que hizo lo incorrecto. Hizo lo incorrecto. Si hay algo que está más que claro, y yo creo que la gente debería ponerse a leer los Claro. estados auditados. Claro. Claro. Que Esa es la pinta mejor evidencia. a los dos partidos de Sí. gobierno, cómo se Claro. Sí, alternaban. Yolanda, unos pero contra esos pero informes permítame dicen un lo segundo. contrario a lo que planteó Ronnie Pero, ahorita, pero volvemos a lo precisamente. mismo. Quizás el gran error de esta administración fue procrastinar, que es una Claro. palabra horrible, porque esa palabra yo creo que hasta es un anglicismo. Posponer y posponer hasta que se dio cuenta y de momento el año pasado dice la deuda es impagable. Ya no había espacio para La trabajar. deuda es impagable, nada. pero yo te exhorto un día que hagas un estudio profundo de dónde están los márgenes de gastos de estos 4 años en otras cosas que no es nómina. La deuda impagable para que veas dónde es está la el que problema debe de este auditar país. Pero déjame cualquier hacer una administración. pregunta, porque es que la teoría desarrollada por mucha gente durante los últimos tiempos es, Sila le dio un golpe al banco con los famosos 1.000 millones de las comunidades especiales. Después vino Aníbal Acevedo y le dio otro golpe de $500 millones para otro Que refinanciamiento. no es lo único, porque si Pero vamos después para atrás, vino busquemos Fortuño a y le Fernández dio- Colón empezó a Fernández a derretir. Colón, Espérate, Fernández Correcto. Sí. Pero después vino Fortuño y le metió un golpe de $2.200 millones sin refinanciamiento lo de carretera. Y ahí fue que supuestamente dicen que Pero es que eso no colapsó. fue así, Pero es que fue una Fernando, cadena, no. una Eso cadena. fue un refinanciamiento de una deuda con bancos privados a interés variable, que era un desastre para Puerto Rico. Y se bajó a un interés fijo bajo el gobierno, estaba en bancas privadas. Y lo están planteando como si fuera un refinanciamiento nuevo o Pero deuda nueva. le no dio es deuda Fortuño, nueva. pero es una realidad que Evitó la quiebra de carreteras. Fortuño le cogió Pero al se banco llevó el 2.000 relajo al millones. banco. La pospuso. No, Pero no, se no, llevó no. el relajo. No, porque si El hubieses banco le dio una mantenido, línea de crédito de si 2.000 hubieses millones de tenido dólares. control fiscal, Yolanda, esto es una reacción en cadena. Nada sucede. Yo no Todo quiero comienza con la declaración de febrero 14 aclaro. del La 2014. gente tiene que perdón. entender que esto es
al gobernador que llegaba, abrían pacientes, se daban cuenta que estaba grave, lo cerraban y se lo pasaban al próximo que venía. O sea, el problema es el presentismo de cada administración. Mi planteamiento, a diferencia de Ronnie, la deuda pasa que la el gobierno anterior, y no es una defensa de Luis Fortuño porque sea mi amigo o por sea política, es que abrió el paciente y comenzó a bregar con el problema, como había que bregar con el problema, bajando presupuestos, bajando gastos, refinanciando deuda extraconstitucional y crear un balance para no perder el crédito por el paciente en crisis, porque nadie plantea que no esté en crisis. Tenían términos pero sobre el préstamos. gobierno siguiente tenía que seguir la misma línea y Hasta no que quiso cerró por política. hasta que cerraron. No, el cuento de no voy a despedir a nadie y no voy a hacer esto y aquello. Yo no sé qué tú y ahí vas- están los números. Está bien, Ahí están los números. tranquilízate. Yo no estoy intranquilo, Ronnie. Estás colorado y tú quieres estar No, azul. Ronnie, no. Mira. No. Yo estoy clarito Mira, de la querido amigo, historia. aquí no estamos debatiendo a Fortuño ni la administración de No, Fortuño. estoy debatiendo a este Tú gobierno sabes, que tú se te quiere Mira, vas a- aquí vamos a zapatear, hablar Ronnie. de Melba Acosta Pero y la dale, Es fácil déjame zapatearse, termine. Ronnie. Pero deja que Ronnie No, termine para pasar a otro Este tema. país no va a caminar sin Dale, seguir Ronnie. zapateando. Me parece a mí que lo más sabio para nuestro país colectivamente es entender que administraciones rojas y azules cometieron muchos errores y muchos excesos y tomaron prestado más allá de lo que tenían la capacidad para pagar. Esa es una realidad. En segundo lugar, que hay una crisis económica que ya lleva tantos años que realmente es una depresión y no una mera recesión. Porque bajo gobiernos en que tú participaste, se entregó y se renunció a defender lo que se había convertido, lamentablemente me parece a mí que con una dependencia excesiva, el motor de la economía. Y al perder ese incentivo para atraer inversión en el área de la manufactura, comienza una serie de eventos que culmina en la crisis económica de ahora. Con esa economía en crisis, ese nivel de deuda no es sostenible. Hay que decirlo así. Y ahora, De manera, las amenazas, dicho sea de paso, las amenazas de pérdida de crédito están en los informes emitidos por las casas acreditadoras desde la época de Fortuño. Ángel. O sea, eso no surgió con García Padilla. No, surgió con Las Aníbal Sobilá, está ahí, lo estaban cuento. ahí. O sea, que la Permíteme crisis decir del lo siguiente. crédito es vieja. Permíteme decir La lo crisis siguiente. económica es vieja. Cofina es hechura de dos, del gobernador y de la legislatura. O sea, Cofina es una idea de José Cofina- Aponte Hernández, de los presidente dos, de la los Cámara, dos en lo el momento firmaron. del Ambos- choque ambos, con... gobierno Sí, compartido Ronnie- lo- sí, lo- Ronnie lo me firmó, porque no permite. tenían otra Entonces, opción, no tú había hablas del liquidez. programa, Sí, Ronnie que me te permite. Yo te permito todo. Sí, adelante. me permite. Mira, primero, muy brevemente, sí, el planteamiento de la Casa Acreditadora fue de septiembre del 2008, cuando Aníbal estaba terminando, pero lo más importante que voy, en esta misma sala, con otro setting y otros muebles en el 2001, ahí está la grabación guardada. Yo advertí en aquel entonces, en aquel programa que se llamaba, ¿cómo era que se llama nuestro programa? Sin Colores. Sí. Que cuando Sila cometió el grave error de comenzar a criminalizar el desarrollo económico en Puerto Rico por las razones políticas que fueran, y comenzaron a revertir permisos ya dados, como el caso de Isla Verde y muchos casos más, este país eventualmente podía colapsar. Y eso está grabado. Yo lo expliqué, estaba con Edith Sarrimora y con José Alfredo Hernández Mayoral. Y expliqué la reacción en cadena, expliqué que vigiláramos al Banco Popular, que es el termómetro de Puerto Rico, y todo lo que yo pensaba que podía suceder como reacción en cadena del desarrollo económico, había que vigilarlo. Efectivamente, 16 años más tarde, aquí estamos, eso es lo que ha Y pasado. los megaproyectos Y hay que también. levantar a Y Puerto la- Rico, Bueno, pero me muevo, poniendo espérate. No, se le pretexto, olvidó, se le no lo olvidó. vamos a levantar. Perdóname, No, los no lo vamos a Empezó en levantar. los 90, antes del el 2001. tren Antes del urbano, 2001. chorizo, tarjeta claro, de eso. salud que No, se- no, se eso no, lleva- porque eso lo hicieron los Yolanda, azules. mi planteamiento es... Todos ayudaron, todos Claro, abonaron a Yolanda, la que sí, deuda. eso- Pero tú no puedes esa es coger la esa política. situación y convertirla en una situación caótica, creando una crisis financiera como se creó y deteniendo el desarrollo económico, que es lo que permite recaudar. Es la crisis del banco hoy, producto de las acciones del tren urbano, el centro de convenciones, la tarjeta de salud. Hay quien te los diga que sí, préstamos hay de quien te banca. diga que no, hay quien te dice que sí porque se recargó mucho el banco, hay quien te dice que no porque tú puedes manejar ese financiamiento siempre que tengas controles. Oye, y va a haber opiniones, no hay una absoluta. El problema es quién lo puede enderezar. Lo Claro. acaban de vaciar, lo convirtieron en un carapacho y ahora Melba se va y el banco desapareció. Bueno. Wow. Me queda bien poco tiempo. Pero, Universidad. Mire, ustedes han leído ¿Qué alguna pasó vez con la el universidad? revisionismo La histórico universidad, de imagínate. los soviéticos.
el revisionismo histórico, cómo se mira para atrás para reinventarse la historia de cómo fue que fue de verdad y qué pasó después y por qué. Pues hemos tenido un ejemplo primario aquí de lo que es el revisionismo histórico en Puerto Rico. Lamento que digas eso, Ronnie, porque eso es expertise del Partido Popular toda la vida, todo el mundo debe asumir su responsabilidad. Ronnie, ese es el expertise del Tú Partido acabas Popular. de traer ahora mismo el asunto de los grandes proyectos de la década de los 90, el endeudamiento masivo del país, el tener gustos de millonario y bolsillo de pobre. Por eso, a veces hay cosas que no se pueden ahora hacer. es malo, pero para así los monumentos no eran malos, ¿verdad? Ni las comunidades especiales. Que el Ronnie, gobierno, es una hipocresía, Ronnie. Los gobiernos descansaban en la construcción y el gobierno era y el en Claro. un momento económico pero no se claro, dieron cuenta que claro. le habían quitado la alfombra de las 936, los Claro, bancos, los finales. claro, O sea, no había dinero. Pero no había no solo liquidez. eso, Yolanda, O sea, te vuelvo y te repito, si todos atacas, siguieron con el si mismo atacas gusto de la caviar. economía y la libre empresa, te va a pasar lo que te pasó. Todo el país se quedó con gusto de caviar y le habían quitado la alfombra. Sí, Ya con las sí. 936 no se habían Mira, dado la Pero idea del echando progreso culpa en a el los siglo anteriores no vamos a XIX caminar. cayó estrepitosamente con la Primera Guerra Mundial. Echando en la culpa a los 1920. Y esto anteriores no vamos a caminar. no es culpa únicamente del país. O sea, Lo peor allá es- la Claro, gran responsabilidad compartida. Lo peor es que se hizo cero para ver cómo desarrollábamos algo que Bueno, resolviera el asunto económico de la ausencia Oye, de la íbamos a hablar de la 936. universidad. Me voy con una Esa es la pregunta. otra- con es la una otra pregunta. catarsis. Mira, una sola Esa es la pregunta. otra catarsis. Con un sí o un no, para cejar. ¿Fue Melba Costa una buena presidenta del banco? ¿Sí o no? Yo contesto primero, desastrosa, con honestidad. Ronnie, y pregúntale al país. Ronnie, puedes votar en secreto. Haz una porque- encuesta. Haz una Si encuesta. quieres. El voto secreto. Bueno, una pausa. Mira, una en pausa. Twitter pueden Y otro votar día hablamos de la Jugando Pelota universidad. PR. Otro día hablamos de la universidad. Una pausa, venimos rápido.